Buenas noches, jóvenes caficultores, ¿cómo están? Bueno, ya hoy es viernes, ¿verdad? Ya estamos finalizando una semana más, pues el tiempo va volado, ¿no? Y ya mucha gente, pues ustedes ya están en la cosecha. Espero pues todo ese inicio de cosecha haya marchado muy bien. Y nosotros aquí en Jóvenes Caficultores pues seguimos con estas capacitaciones que traemos para ustedes día con día para llevar ese conocimiento y poder transmitir un poco de el conocimiento y todos estos temas de café que son tan relevantes en nuestro entorno, así que por eso pues están cada uno de estos temas por eso el curso integral. Jóvenes, no se pueden perder ninguna de las clases del curso integral, no solo por recibir un certificado, sino por todo ese conocimiento que traemos en este curso y por todo pues ese aprendizaje que ustedes se puedan llevar durante este curso integral del año 2025 mediante la plataforma de Jóvenes Caficultores. Recordarles que Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Café. Básicamente lo que se busca es que los jóvenes pues se involucren más en temas del café. La cadena de valor del café es enorme, es inmensa y es hermosa. Así que jóvenes, yo los motivo a que se involucren de una u otra forma. Hay muchas aristas del café en las que ustedes pueden estar involucradas y créanme que les va a encantar. Así que, bueno, yo soy claro ejemplo de eso, así que yo los motivo desde una perspectiva personal para que puedan formar parte de una u otra forma en temas de la caficultura. Y bueno, como ya les mencioné, hoy traemos una clase súper importante, es el tratamiento de aguas mieles y su impacto ambiental. Y bueno, esta clase justo nos llega en este momento, ¿no? Porque ya les mencioné, estamos arrancando la cosecha. Entonces, desde que ustedes si hacen ese proceso de desculpado y demás, se producen aguas mieles por el tema del lavado del café. Entonces, ya tienen que ir pensando tener listo todo el tema de sistema de tratamiento de aguas mieles y hoy, en la clase de hoy, pues vamos a ver esas formas de tratamiento de aguas mieles y cómo, si no lo hacemos, va a impactar al final a nuestro medio. Saludos especiales, jóvenes, a los que nos están viendo en Facebook, YouTube, Telegram y obviamente los que están aquí en Zoom, que siempre están con nosotros y también a los diferentes países que nos ven, Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y saludos especiales y bueno, a todas las regiones de aquí de Honduras también, saludos jóvenes que nos ven. Es muy gratificante para nosotros ver que todo este esfuerzo que hay detrás de jóvenes caficultores pues puede tener un impacto en ustedes, que eso es lo que buscamos. Saludos a Hassan desde Belice. Es un gusto y un honor poder compartir con ustedes, jóvenes, y sean bienvenidos a su clase del curso integral. Recordarles, por favor, llenen su asistencia. La asistencia tienen que entrar al enlace, es muy práctico, muy sencillo, y poner su correo electrónico y seleccionarlo donde dice registrar clase. Y ahí les va a tirar una lista de clases, de las clases que ya hemos dado, y ustedes seleccionan la clase conforme la vayan viendo. Entonces, para que no se queden sin recibir su certificado también. No solo basta con que estén en la clase aquí en Zoom o en cualquiera de nuestras plataformas, sino también deben registrar su asistencia, jóvenes. Así que yo los veo ahí los estoy monitoreando, ¿verdad? Y algunos que los veo siempre aquí en clase y no han registrado su asistencia, así que regístrala, por favor, para que puedan tener ese certificado. Y bueno, saludos a Edison desde Ecuador, a Oscar que nos saluda desde el Paraíso, Honduras, y ahí a Carmen desde Panamá. Saluditos y yo los dejo con el ingeniero Brian que va a estar a cargo de la clase. Recuerden ir haciendo sus preguntas durante la clase puede ser y ahí al finalizar pues vamos a ir abordando cada una de sus dudas. Saludos, nos vemos al rato. Hola, jóvenes caficultores, ¿cómo están, verdad? Yo espero que estén excelentes a esta hora de la noche. Espero que ya tengan sus pendientes terminados, ¿verdad? Para poder tener esta clase de la mejor manera. Y como decía la compañera Rosy, ¿verdad? Saludos a todos los que nos están viendo. Eh, Ahí está, saludos desde Costa Rica también, ¿verdad? Es la última persona, Cecilia. Bueno, lo de las aguas mieles, ¿verdad? Es un tema muy interesante, muy delicado también. Si lo hacemos de una mala manera, esperemos que todos los que nos están viendo pues lo hagan de la mejor forma, ¿verdad?
Y antes de comenzar, pues me gustaría saber si ustedes hacen algún tratamiento con las aguas mieles o directamente las descartan en su fuente de agua más cercana o directamente en la finca. Entonces, si me lo pueden ir poniendo en los comentarios por mientras iniciamos la clase, ¿verdad? Ahora, aquí como podemos ver en la imagen que tenemos de frente, tenemos una pileta de lavado de aguas miel en este caso, ¿verdad? Que es en la que se ponen unas trampas para ir reteniendo el café que se dejó, por ejemplo, despulpado el día anterior eh, para que se pueda quitar el mucílago de una manera más sencilla, ¿verdad? Y de esa manera, pues, si ustedes ven la primera imagen, que es donde está el café, es un agua un poco más transparente y la que tenemos a la continuación, un agua más turbia, ¿verdad? Porque esta es la que ya pasa a la siguiente parte del, eh, del proceso, ¿verdad? Entonces, son formas en las que uno puede ir viendo los funcionamientos de las aguas mieles en este caso. Ahora, ¿qué son las aguas mieles? En este caso, el mucílago es un subproducto generado en los beneficios húmedos de café. Su mal manejo genera contaminación en las fuentes de agua, malos olores y cría de moscas u otro tipo de plagas. ¿A qué nos referimos con esto? Recordemos que en este caso, al tener este tipo de subproductos, nos va a generar contaminación porque son productos que tienen dulce, tienen sedimentos, tienen otra cantidad de compuestos que pueden directamente afectar, ¿verdad? Y como lo dice ahí, pueden crear malos olores cuando el agua, por ejemplo, no tiene una circulación. No quiere decir que solo porque tenemos un río cercano a nosotros que tiene una generación de agua bastante caudalosa, podemos tirarlo ahí, ¿verdad? No, porque en algún momento ese río tiende a bajar su velocidad y tiende a ser un poco más tranquilo. Entonces ahí, donde llegan las aguas mieles y les estancan, ahí es donde podemos tener problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahí va a tener problemas de olor, problemas de color, más turbia, y todo eso pues nos puede afectar, ¿verdad? Y no es lo que nosotros ni queremos ni necesitamos en este caso. Ahora, como pueden ver en la imagen, aquí sí se ve que el café ya está un poco limpio, ya no tiene tanta la parte del mucílago, pero esa capa brillante que tenemos en la imagen, pues es algo similar a lo que tenemos en la parte de aguas mieles, ¿verdad? Ahora, en el caso de las aguas mieles, el mucílago, el 35% son sustancias pépticas totales. El otro 17 representa a celulosa y ceniza y el 45,8 son azúcares totales. El mucílago representa el 5% aproximado del peso total del grano. Dentro del fruto constituye una capa del 0,5 a 2 milímetros de espesor y está fuertemente adherida a la cáscara en forma de gel. Ahora, yo sé que muchos hemos probado, ¿verdad? En este caso, el grano de café, cuando lo tenemos en finca, que a veces de repente solo pasamos o ya tenemos la maña de agarrar un grano maduro y probarlo, ¿verdad? Y esa capa dulce, pues es la que nos da en este caso los problemas con las aguas mieles. Y ustedes se fijan, es una capa bastante gruesa y a veces, depende de las variedades, ¿verdad? Y es bastante complicado de quitar y es bastante lisa en este caso, ¿verdad? Por eso cuando nosotros empezamos a probar el grano, a veces nos tiende a caer, se nos tiende a mover dentro de la boca y ya después de un rato, pues ya queda el puro grano seco, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, cuesta. Por eso es importante, o se suele hacer, dejarlo en agua durante toda la noche, de 24 horas, si se puede, o 12 horas, para poder quitar esa capa, ¿verdad? Y después por fricción, pues se va quitando en este caso. Y de esa manera, pues tenemos lo que son los componentes, ¿verdad? Y si ustedes se fijan aquí, tenemos productos que son más pequeñitos, que podemos ver aquí, que son impurezas más pequeñas, y luego tenemos la concha en este caso, ¿verdad? Ahora, cuando hacemos el proceso de lavado, a veces se nos van partículas un poco más grandes, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos el problema con los sedimentos que tenemos en las aguas. No simplemente es un agua transparente o un agua con un poquito de azúcar, no, tenemos un montón de contaminantes y eso nos va a afectar, ¿verdad? Tanto si lo hacemos directamente en una fuente de agua como si lo hacemos directamente en la finca, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en mente. Ahora, el mucílago del café, ¿qué representa en este caso? Representa el peso del fruto fresco del café alrededor del 14 al 0,85%, ¿verdad? En términos de volumen, por cada kilogramo de café cereza se producen 91 ml de mucílago puro, y ahí es una cantidad un poco considerable, ¿verdad?
El mucílago es uno de los residuos que genera alta contaminación debido a su composición química, que era lo que les decía anteriormente, ¿va? Que tiene bastante lo que son azúcares y aminoácidos y pureza, ¿verdad? Más adelante detalle un poco más lo que contiene la parte del mucílago. Entonces, aquí ya tenemos la imagen, un grano totalmente limpio, ¿verdad? Ya lo tenemos seco y todo. Pero para llegar a eso, pues tenemos que hacer esa parte de cribado, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos las desventajas. Ahora, por cada millón de sacos de 60 kilogramos de café en almendras se generan aproximadamente 55.500 toneladas de mucílago fresco. Mire. Ahora, en el caso del mucílago, como tiene azúcares, aunque la cantidad no parezca tanto, pero como tiene un peso alto por la misma, entonces es donde genera ese gran impacto en toneladas, ¿verdad? Porque el tener agua con azúcar o ser una sustancia azucarada tiende a ser un poco más pesada y aparte los sedimentos que tiene, ¿verdad? Ahora, la utilización de agua depende del sistema de tanque o tina que necesitaba. De 0,85 libras de kilogramo con un sistema de tanqueo con canal de correteo se necesitan de 3,9 a 4,5 litros por kilogramo. Como pueden ver, es una cantidad de agua bastante considerable, ¿verdad? Porque una tenemos el agua que la vamos a usar para hacer el proceso de despulpado, el proceso que la vamos a dar con agua de retención para que se libere y luego a veces hacemos los lavados, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, es una cantidad de agua bastante importante la que estamos utilizando para el lavado del café. Esto normalmente se hace en algunas despulpadoras, ¿verdad? Cuando lo hacemos manual, que usamos bastante agua al inicio. Y luego ya lo usamos en agua cuando tenemos el lavado de la que a veces lo hace directamente con carreteo como teníamos en la imagen anterior, ¿verdad? Entonces son tener las cosas a considerar, ¿verdad? Que a veces uno utiliza el agua en este caso y de repente no le pone tanta mente a qué tanto está usando, ¿verdad? Y realmente pues es una cantidad bastante importante. Porque recuerden que el problema que tenemos es que aparte que usamos esa agua, la regresamos sin tratar al medio ambiente normalmente, ¿va? Pero esperemos que ya evitemos ese uso de práctica, ¿verdad? Ahora, el mucílago del café es un material orgánico, ¿verdad? El material orgánico disuelto del mucílago puede retirar muy rápido el oxígeno del agua y es un proceso natural de oxidación, por lo que un contenido de 1 kilogramo de café puede retirar el oxígeno de 7.400 litros de agua pura. ¿En qué pasa, en qué medida hace esta oxidación y por qué 1 kilogramo puede quitar tanto oxígeno a tanta agua? Porque recordemos, como tenemos azúcares, en el proceso de una fermentación va a haber bacterias. Entonces, en este caso, las bacterias nos van a generar esa dependencia del oxígeno. ¿Por qué? Porque ellas tienen un proceso y un metabolismo en el cual tienen azúcar disponible. Pero para generar su proceso, ellos tienen que absorber oxígeno de alguna parte. En este caso, lo van a retirar del agua, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues ya nos va a perjudicar bastante lo que nos va a hacer la forma en la que va a estar extrayendo, ¿verdad? ¿Y a quiénes va a perjudicar que no tengamos oxígeno? Bueno, una, vamos a tener poca aireación en el agua, lo que puede generar malos olores, ¿verdad? Ya lo vamos a tener porque vamos a tener una descomposición por la parte de las bacterias. Y la otra, pues, imagínense, si en esa agua hay peces, vamos a tener una contaminación, vamos a tener bastantes peces muertos. ¿Por qué? Porque de repente van a estar en un medio en el que no tienen oxígeno. ¿Por qué? Porque las bacterias se van a estar en este caso alimentando, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en consideración siempre. Ahora, los residuos de cosecha pueden ocasionar una contaminación equivalente a de 155 gramos de demanda química de oxígeno por kilogramo de café cereza eh, de un humano diario, ¿va? Que es de 100 gramos al día, lo que 1 kilogramo de café de cereza demanda lo mismo que un ser humano en todo el día. Entonces, imagínense la cantidad de oxígeno que puede demandar eh, el café, ¿verdad? Ahora, si nosotros somos conscientes cuánto café nos despulpa, ¿verdad? O sea, cuánta dependencia de oxígeno tendríamos en esa parte, ¿verdad? Entonces, es bastante considerable y hay que tenerlo en mente siempre que hagamos los procesos de eh, lavado, ¿verdad? De tener consideración del agua. Aquí como podemos ver en la imagen, ella está haciendo un lavado, tiene bastante café y bastante agua limpia, ¿verdad? Esta puede ser que sea su tercera lavada, entonces imagine cuánta agua ya está utilizando en todo el proceso, ¿verdad? Que hay que tenerlo siempre en mente. Ahora, eh, ¿cómo tenemos la composición y características? Alta carga orgánica. Contiene una gran cantidad de azúcares, que es lo que les mencioné anteriormente,
pectinas y otros compuestos orgánicos. Estos se miden en una alta demanda química de oxígeno, el DQO, y demanda bioquímica de oxígeno, que es DBO, ¿verdad? Ahora, tenemos una acidez elevada, suele tener un pH muy bajo, entre 3.5 y 4.5, lo que hace una altamente corrosivo y una dañina para los ecosistemas acuáticos. Ahora, ¿qué va a perjudicar en este caso? Pues tenemos algunas plantas, algunas algas que en estas condiciones de pH tienden a ser más propensas a una multiplicación, ¿verdad? Como algunas algas o algunos bacterias ya que están disueltos en el agua. Ahora, si aparte le llevamos más como a aumentar los que son los pH, pues vamos a tener un desequilibrio ambiental, ¿verdad? Y eso pues no es lo más recomendable ni lo que queremos nosotros hacer en este caso, ¿verdad? Ahora, si ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos dos formas del café, lo que está pasando. Tenemos uno que lo está haciendo en una carreta, que está haciendo varios lavados porque está ya frotando el grano entre el mismo. Recuerden que, bueno, ustedes que ya sé que manejan la parte de lavado de café, después de dejarlo haberlo fermentado una noche anterior, pues lo hacemos el lavado, ¿verdad? Para frotar nuevamente los granos y de esa manera pues eliminar si ha quedado un poco de residuo. Ahora, si tiene una carreta, que lo más propenso es que él va a botar esa agua directamente al suelo o a una fuente cercana de agua, lo que va a hacer en este caso una contaminación y lo que nosotros pues no queremos en este caso, ¿verdad? Entonces, es lo más propenso y lo más práctico que va a pasar en ese momento. En la segunda imagen tenemos a alguien que va a estar haciendo el lavado, por tenerlo en un tambo, pareciera que lo está dejando por un proceso de fermentación, ¿verdad? Pero normalmente siempre va a haber un lavado a veces, ¿verdad? Muchas veces, así como está la fermentación, lo tiran de un solo a secar para que sea un café melado, ¿verdad? Pero en este caso, pues no podemos saber qué cuál de las dos va a ser, pero las ambas tienen una alta concentración de azúcar, ¿verdad? Si me escuchan un poco diferente la voz o que me detengo un poco, es que estoy un poco resfriado, ¿verdad? Entonces ahí me disculpan en esa parte. Ahora, también tiene una riqueza nutricional. Posee altas concentraciones de nitrógeno, fósforo, potasio, además de otros minerales. Ahora, aquí tenemos dos puntos de vista. Tenemos uno negativo, ¿verdad? Que si tiramos esto directamente a las aguas, podemos tener un desequilibrio, ¿verdad? Porque podemos aumentar la concentración de nutrientes a plantas que no necesariamente las queremos, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, algas, algunos plantas invasoras. Entonces, todo esto podemos perjudicar porque le vamos a dar, ¿verdad? Y al tener una alta concentración de estos mismos nutrientes, también podemos tener una saturación de elementos no adecuados en el agua. Por ejemplo, vamos a crear una intoxicación en los peces, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque ellos no van a poder asimilar esta parte y el espacio que ocupan estos elementos lo van a quitar en oxígeno, ¿verdad? Y esto nos va a perjudicar de muchas maneras en los ecosistemas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, peces cerca de donde nosotros estamos, vamos a tener una alta tasa de mortalidad, ¿verdad? Y esto nos va a causar problemas ambientales. Además de que al hacerlo cerca de donde estamos, pues podemos perjudicar también las plantas vecinas, ¿verdad? Y por ser algo natural, pues no tendríamos de repente una intoxicación, pero sí pudiéramos de repente no crear un ambiente favorable para los animales y para las plantas que no son tan beneficiosas, ¿verdad? Sólido suspendido contiene el resto de la pulpa, mucílago y que entorpecen el agua. Como pueden ver en el video, de la parte de abajo, pues ven que el agua se pone un poco turbia, ¿verdad? Por lo que se está lavando. Y de esa manera, pues afecta un poco lo que es la parte de sucio. ¿Va? Y vamos a tener lo que son partes de aguas no claras a la hora de los ríos. Vamos a tener agua que va a ver mal, agua que de repente es un río bastante claro, ya la vamos a tener con problemas, ¿verdad? Igual aquí podemos ver que tenemos bastantes partículas sólidas fuertes, ¿verdad? Por eso tenemos que se ve hasta brillante. Aquí podemos ver que el agua ya se ve bastante sucia. ¿Verdad? Entonces, son detalles que a veces uno los pone un poco desapercibido. Ahora, en la parte buena de la riqueza nutriente es que nosotros dejamos reposar estas aguas mieles un tiempo, podemos aprovecharlas para nuestra finca, ¿va? Podemos hacer una aplicación de unos foliares o directamente tirarlas a la parte de los suelos.
Esto lo podemos aprovechar dejándola que se asienten un poco, regulando el pH del agua y ya cuando esté en condiciones favorables, pues la podemos aplicar, ¿verdad? Entonces, es malo si lo tiramos directamente a los ríos, pero si le hacemos un tratado adecuado, pues lo podemos aprovechar directamente en lo que son nuestras parcelas, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en consideración de que sí es algo malo, pero sí lo podemos aprovechar y sacar la parte positiva. Ahora, para subir el pH a las aguas mieles se pueden utilizar compuestos alcalinos, ¿verdad? Como la cal agrícola, la cal viva, el hidróxido de potasio o la roca caliza. La adición de estos materiales ayudará a neutralizar la acidez y aumentar el pH del líquido. También se pueden usar cenizas si no tenemos de repente los otros elementos. Además de el pH, mejora la conductividad eléctrica o sistemas con plantas fitorremediadoras como la vetivería, ¿verdad? En la clase de la tarde nos comentaba un alumno, ¿verdad? Que ellos están usando sistemas ya un poco de filtrado con la planta que tenemos en la imagen para, pues, en este caso, pues, mitigar un poco la parte eh, de los sólidos y mejorar lo que es la parte de limpieza de las plantas. Ahora, en los parámetros que tenemos muy importantes, pues tenemos el SST, que son partículas sólidas de diversas naturalezas, orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el agua y que pueden ser retenidas por un filtro. Es decir, cuando nosotros hacemos el primer lavado, normalmente se ponen pascones para retener cualquier impureza alta y que después lo vaya al agua miel, ya tendríamos el primer control, que normalmente es cuando se pasa alguna pulpa en la máquina, algún grano urbano, eh, algunas pequeñas partículas. Entonces las podemos ir reteniendo y podemos ir mejorando la parte de la retención de las aguas mieles, ¿verdad? Luego tenemos el DBO, que es la cantidad de dióxido de oxígeno requerido por los microorganismos para oxidar o estabilizar la materia orgánica biodegradable en condiciones aeróbicas. Entonces tenemos ya la otra métrica, ¿verdad? Que esto nos ayuda para saber qué tanto va a depender o va a demandar para afectarnos a la hora de liberación. Y el DQO se usa para medir el oxígeno equivalente a la materia orgánica, oxidable químicamente mediante un agente químico oxidante fuerte. Entonces, como podemos ver, son los parámetros que nosotros podemos tener para manejar lo que es la parte de los parámetros. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo como en la caracterización, ¿verdad? Tenemos un pH de 4.5, dijimos que era un pH bastante fuerte, ¿verdad? En este caso bastante ácido. Eh, que puede ser bastante corrosivo, por eso en las máquinas, cuando nosotros tenemos las depulpadoras y no los lavamos, tenemos ese tipo de corrosión rápido, que normalmente aunque tengamos láminas de acero, siempre tenemos ese problema, pero hay que lavarla bien para evitar. Si ustedes fijan, los materiales que se usan son materiales que no son fáciles de oxidar. ¿Por qué? Porque al tener un pH elevado en el grano de café, bien propenso a que lo vaya a dañar, ¿verdad? Por eso casi siempre todo se usa tubería de plástico, de cemento, de cobre y así hay diferentes, ¿verdad? Para evitar ese tipo de problemas. El DBO es de 500 miligramos por litro, el DQO es de 15.000 a 25.000 miligramos por litro y el SST es de 6.960 miligramos por litro, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos en la imagen que el agua va directamente a un canal, no se ve que sea un canal que vaya directamente a una parte de aguas tratadas, no se ve que lo tengan con precaución, podemos ver que simplemente está una tubería, puede ser agua que va recirculando o agua que se va estancando, como pueden ver, tras que cae ya genera espuma, lo cual es un contaminante, ¿verdad? Porque eso nos quiere decir que hay un proceso que se está haciendo en esa parte o que tiene la suficiente consistencia para crearla, ¿verdad? Tiene un color bastante fuerte, quiere decir que van bastantes partículas sólidas, quiere decir que va a enturbecer bastante el agua y eso nos va dando un punto de partida para ver que algo estamos haciendo mal, ¿verdad? En este caso, las aguas mieles son aguas que salen del producto de fermentación y lavado del café. ¿Se puede hacer sin que haya una fermentación? Sí, hay lugares, hay beneficios que directamente lo hacen el lavado rápido y se lo tiran a uno, no hay proceso de fermentación ni nada, pero claro, eso ya es de forma manual, ¿verdad? Me gustaría saber si me pueden poner en los comentarios, ¿verdad? Si ustedes tienen el proceso de manejo de aguas mieles o ustedes lo llevan a un lugar a tratar.
o a un lugar a que despulpen, porque yo les puedo preguntar, ¿y ustedes hacen el manejo de aguas mieles? Y usted me dice, no, nosotros lo llevamos a un lugar a que lo laven o lo despulpen y nosotros no sabemos qué pasa con él. Y dije, pues el caso, entonces me gustaría saber de repente esa parte. Ahora, composición y características, en este caso, tenemos varios procesos para poder una descomposición de los que son las aguas mieles, ¿verdad? Tenemos el físico, que es el cribado, retención de sólidos gruesos, que era lo que les mencionaba anteriormente, que uno normalmente cuando hace lavado tiene filtros para que el agua que vaya no se lleve lo que son los granos de café. No sé, yo sé que la parte de filtrado no es por los sólidos, sino que es para que el café no se vaya, ¿verdad? Pero de repente, pues eso ayuda también a que no haya ningún problema a la hora de los sólidos, ¿verdad? Ahora, normalmente los sólidos los sacamos y los botamos, ¿verdad? Y hemos de hacerles un tratado, por ejemplo, en una lombricompost para poderlos aprovechando, ¿verdad? El químico es el control de pH o igualamiento. Era lo que les mencionaba anteriormente. Podemos usar en este caso cales para reducir la parte de los pH y de esa manera pues tener una forma más eficiente. Ahora, para ya el monitoreo pues vienen unos pHímetros, en este caso que es una base de agua. A veces no son muy caros, depende de la marca, depende de lo sensible que sean, pero es una inversión que la podemos tener de repente en nuestra finca, ¿verdad? Y eso nos va a servir para muchas cosas. También no solo para las aguas mieles, también nos pueden servir a la hora de ver el agua cuando vamos a querer hacer una aplicación de algo, puede ser algo natural y necesitamos ver cómo está el pH, ¿verdad? El biológico puede ser anaeróbico, aeróbico o facultativo, ¿verdad? Que en este caso podemos usarlo a través de bacterias que pueden ser beneficiosas para crear subproductos en este caso, que lo vamos a ver un poquito más adelante. De esa manera, pues podemos tener una descontaminación y reducir la carga de contaminantes a la hora de hacer la liberación. Eh, ahora, el grave impacto ambiental de las aguas mieles sin tratar, ¿verdad? En este caso, pues tenemos varias, que son de las principales, pues tenemos la contaminación hídrica en este caso, ¿verdad? Que es el agotamiento de oxígeno. La descomposición de la materia orgánica por bacterias. En este caso, como les mencionaba anteriormente, para que exista un proceso de alimentación de las bacterias, ya que tenemos azúcar en este caso, pues va a haber una absorción de oxígeno en el agua que va a estar en el ambiente. Y pues recuerden que las bacterias tienen una alta tasa de reproducción, es decir, que si tenemos el medio, en este caso que son azúcares, hay desechos sólidos que puede ser alimento y de remate tenemos las condiciones de oxígeno en el agua, pues es propensa a una multiplicación, ¿verdad? Eutrofización es el exceso de nutrientes. Pero recuerden que les había dicho anteriormente que teníamos un excedente de nitrógeno, fósforo y demás elementos, ¿verdad? Entonces, al tener un exceso de nutrientes, pues podemos perjudicar el ecosistema en este caso. Y va a haber una contaminación tanto en la parte de exceso por parte de que vamos a fortalecer plantas que no queremos, como en la parte de que vamos a crear un ambiente tóxico para, en este caso, los animales, ¿verdad? Que pueden ser peces, pueden ser camarones, pueden ser de repente pequeños crustáceos, entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿verdad? Y acidificación, el pH bajo altera drásticamente el equilibrio químico del agua. Y en este caso, pues ya podemos tener diferentes soluciones. Puede que en un ambiente natural, esas partículas de agua, de pulpa, simplemente se decanten y vayan al fondo, pero al tener un pH desequilibrado podemos hacer que queden flotando, ¿verdad? Y eso nos queda un desequilibrio porque vamos a tener una turbulencia, ¿verdad? Que nos puede afectar en la fauna local, tanto para nosotros como ver esa agua turbia, sucia, como para la parte de los peces, ¿verdad? Como aquí podemos ver, tenemos los tres tipos de contaminantes, una multiplicación de bacterias y patógenos, eh, una contaminación por el agua y pues en este caso los problemas con los peces, ¿verdad? Que ya va a ser un poco más fuerte. Luego tenemos los impactos en degradación del suelo. Las acidez de las aguas mieles pueden alterar la composición química del suelo, afectando su fertilidad y la salud de los cultivos a largo plazo. Como le mencionaba, tenemos el problema de las aguas mieles por el exceso o la dificultad con pH ácido, ¿verdad? Y eso nos puede crear problemas que haya malas absorciones de los nutrientes, que no se queden disponibles para la planta, un exceso de pH malo puede ser un mal crecimiento de las mismas. Entonces todo eso nos puede afectar, ¿verdad?
Luego tenemos, esto puede generar malos olores y atraer plagas. Recuerden que al tener dulces o al tener esta parte de azúcares, es bien propenso a que los hongos también se multipliquen, ¿verdad? Y de esa manera, pues podemos llegar a tener problemas fúngicos en la parte de las raíces, y lo cual nos va a traer varios problemas, ¿verdad? Entonces, es de evitar eso. Y los azúcares, pues, en ciertas medidas pueden crear malos olores porque tenemos una descontaminación, porque las bacterias van a estar trabajando, ¿verdad? Entonces, imagínense si nosotros tenemos una finca que es agroturística, hacemos este tipo de contaminación y van a crear malos olores. Entonces, vamos a tener esa pérdida con los clientes, ¿verdad? Van a irnos a finca, olía mal, van a pensar que echaron algo más, ¿verdad? Pero van a ver que hay hongos, entonces van a pensar que no es un abono, sino que es un desperdicio, ¿verdad? Entonces, no es recomendable hacerlo. Esto normalmente pasa cuando no tenemos área de retención y simplemente dejamos que el agua, así como sale, caiga en el suelo. Riesgo para la salud humana. Como pueden ver aquí en la imagen del grano, tenemos bastantes partículas suspendidas en el agua, ya en la parte aérea, y esto nos perjudica, ¿verdad? A la hora de que vamos a tener ese contaminante, podemos tener partículas que nos pueden tapar tuberías, equipo que tengamos sensible, va a ser menos propenso que las rayos solares vayan hasta el fondo de los estanques o ríos, creando dificultades para el ecosistema. Las comunidades que dependen de ríos contaminados pueden, o contaminados por el consumo de agua o lavado y de recreación, se pueden exponer a enfermedades y problemas sanitarios, ¿verdad? Hay lugares que tienen embalses de agua que hacen un filtrado, ¿verdad? Para en este caso llevarlo hasta la población. Hay lugares que no se hace eso, lo cual en este caso perjudica a la hora de nosotros recibir esa agua, ¿verdad? Si lo haces directamente, pues va a tener problemas en tuberías. Y normalmente, si son tuberías metálicas, como dijimos anteriormente, tiene un pH elevado, pues las va a podrir, ¿verdad? Las va a oxidar y en este caso, imaginen luego ver dónde está el problema. Luego nosotros normalmente en las llaves pues son metálicas, también vamos a tener problemas de corrosión, sin tomar en cuenta la parte de salud de uno, ¿verdad? Porque vamos a tener aguas con olores, aguas con sabores, que hasta va a ser bastante perjudicial para todo, ¿verdad? Si esta agua toma, por ejemplo, los animales, pues vamos a tener contaminación. Y como pueden ver aquí, hubo un mal proceso en este caso es más por la calibración de la máquina, o en este caso, ¿cuándo vamos a usar bastantes aguamieles? Cuando tenemos los últimos cortes que mezclamos café maduro, café seco y café verde. Como pueden ver acá, tenemos algunos granos que ven verdes, otros que ven color amarillo normal. Tenemos algunos que ven quebrados y unos que están como entre maduros y enfermos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este café que al tenerlo mixto, la máquina no lo puede expulpar de una manera correcta, porque como normalmente se usaron madurativos, entonces la máquina tiende a hacerlo mal. Tal vez no por mala calibración, sino porque tiene diferente forma. Entonces ocupamos bastante agua. Y por eso tenemos este excedente de agua, porque no tenemos en el estado correcto o óptimo de la cosecha. Y esto nos perjudica porque ustedes ven, estos son un montón de sólidos que van a ir a caer al agua. Miren. Todo esto, si se pasa, va a ir a dar directamente a los ríos. Entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Por hacer el último corte, aprovechando todo el estadio de la planta, ¿verdad? Y eso nos perjudica a la hora de que nosotros hacemos un despulpado, ¿verdad? Adecuado. De repente en los estados maduros correctos no usamos tanta agua, pero en este momento sí. Y en este momento generamos bastante agua y tenemos bastante contaminación de partículas sólidas. Y aquí podemos ver en la imagen cómo es que ya el agua llega a nuestro sistema de agua potable. Que hay ríos, hay muchos ríos que la gente no cree que de repente sí los usan para las comunidades y sí, realmente hay que tener cuidado en esa parte, ¿verdad? Ahora, el tratamiento de contaminante a recurso. Es decir, ¿podemos aprovechar las aguas mieles? Sí, las podemos aprovechar, pero hay que hacerles unos trabajitos, ¿verdad? Antes de todo eso, para pues tenerlo en consideración. Ahora, eh, tenemos tratamiento primario, que es el físico, que son rejillas y tamices, se eliminan los sólidos más grandes, como restos de pulpa y hojas. Ese es el primero, es el fundamental, ya después lo demás va a un líquido más tratable. Sedimentación, en estanques o fosas se dejan los sólidos suspendidos, se sienten en el fondo formando lodo. En este caso lo hacemos para evitar
que esos sólidos sigan moviéndose a través de los sistemas, ¿verdad? Y que estos al mismo tiempo pues nos creen problemas a la hora de tenerlos en un ambiente más libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos sólidos se van a seguir descomponiendo y van a seguir causando problemas, ¿verdad? Y como la cáscara, en este caso la pulpa, todavía tiene bastantes azúcares, entonces vamos a tener ese problema de una bastante crecimiento bacteriano, que al final pues no lo queremos y no lo necesitamos. Aquí podemos ver, tenemos dos tipos de fosas, tenemos unas circulares, en este caso, pueden ser de diferentes, para diferentes métodos, pero en general los sistemas pues pueden ser los mismos, ¿verdad? Los podemos utilizar tanto para esta industria como para otra. Luego tenemos ya en este caso que se está haciendo los volteos y oxigenando para crear pues en este caso la separación de los residuos, ¿verdad? Y que de esa manera pues lo podamos ir viendo. Y como pueden ver tenemos la espuma que teníamos anteriormente en la parte de las de la que tenía el pozo directamente cayendo por las contaminantes y por la gran cantidad de partículas que tienen, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en consideración. Luego tenemos los tratamientos secundarios, ¿verdad? Que son filtrados anaeróbicos. El agua pasa a través de filtros con materia como arena, grava, piedras o piedra volcánica. Aquí tenemos uno, en este caso puede ser de botella como ejemplo, podemos hacerlo de barriles, podemos hacerlo de cemento, ¿verdad? Lo que consiste pues es tener capas en las que podamos ir reteniendo los subproductos que pueden ser, como les dije anteriormente, ramas, pulpas, sedimentos sólidos, gruesos, ¿verdad? Y de esa manera, pues hasta que lleguemos al final, pues ya va a ser un agua un poco más clara, más tratable, ya vamos a tener menos contaminantes y de esa manera, pues llegamos a una filtración de forma natural. Luego tenemos lumbión, es un fertilizante líquido rico en nutrientes. Pues les digo, si hacemos una parte que la vamos a hacer una aceptación y vamos a tenerla en reposo, vamos a poder usar esas aguas mieles después de un pequeño filtrado para fertilizar nuestros cultivos, ¿verdad? En este caso hay lugares que podemos mandar a hacer análisis de fertilización de líquido, ¿verdad? Entonces ya de esa manera pues podemos ver qué calidad tenemos para hacer nuestras aplicaciones. Y al ser natural pues no podemos llegar a tener lo que es directamente una intoxicación en la planta, siempre y cuando dejemos el tiempo de reposo adecuado. Este puede variar dependiendo de si tenemos medios para bajar el pH, si lo podemos medir, cuánto tiempo ya tuvo en reposo, qué tantas material orgánico está en el ambiente, ¿verdad? Entonces todo eso va a depender. Y el biogás es gas metano que puede ser capturado y usado como combustible para la finca. Normalmente para ya tener como tipo combustible ya necesitamos tener una alta tasa de despulpado, ya puede ser, en este caso pues, podría ser directamente desde una cooperativa, un beneficio algo grande, que hay beneficios que hacen este tipo de trabajo también, entonces ellos ya pueden aplicar para tener como tipo combustible, ¿verdad? Si lo hacemos en nuestras casas, pues ya podemos optar más por el gas para las estufas del hogar, ya que con una parte de las bacterias, hay unas bacterias específicas para este tipo de trabajo en los cuales ya se mejora lo que es la parte de producir un gas, ¿verdad? Que en este caso siempre hay que tener precaución. Si hay empresas que dedican a esto, es mejor recurrir a un profesional, ¿verdad? Para que haga la instalación adecuada y ellos van a generar las bacterias y van a tener que aplicar un olor en este caso para identificar, ¿verdad? Porque algunos de estos gases no tienen olor, entonces puede ser bastante peligroso. Pero si se hace de la manera adecuada, pues es un gas bastante noble que lo vamos a aprovechar, ¿verdad? En este caso, en un ambiente libre, pues ya estarían en un gas que se desperdiciaría, pero nosotros lo podemos de repente aprovechar, ¿verdad? Eh, en este caso, cuando se tienen los biogás o los biodigestores, no se pueden usar cloros ni nada porque vamos a matar en este caso la bacteria benéfica, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en consideración. Y aquí pues tenemos uno grande que puede ser purín fácilmente para ahora aplicar en los campos, ¿verdad? Ahora, tenemos los tratamientos terciarios, como el caso del pulido, que en algunos sistemas de agua pasa por una etapa final de filtrado con carbono activo o biofiltros como jardinería con plantas acuáticas para purificar aún más antes de su deposición final. Aquí, por ejemplo, tenemos el carbón que directamente puede ser absorbido una forma de filtrado para solo dejar pasar las partículas pequeñas. Aquí tenemos fosas en las que según va cayendo el agua que ya está más limpia y que no tiene sedimento va bajando a un estanque y al otro y al otro y al otro.
y en los primeros estanques van quedando las partículas sólidas, ¿va? Hay de varios tipos de esto, hay unos que son en tipo circulares para crear un ambiente turbulento y que todas las partículas se muevan, y en este caso solo vaya pasando lo que es la parte más líquida, ¿verdad? Que de repente está más limpia. También tenemos lo que son los jardines en este caso. Aquí se aplica el agua directamente y a través de toda la parte de retención del vegetal, pues va a ir teniendo las partículas sólidas y en este caso la parte de las raíces, pues van alimentándose de esos nutrientes que tenemos, ¿verdad? Como el exceso de nitrógeno y de fósforo. Y al final, pues cae en el estanque, que es el agua más cristalina en este caso. Entonces, son formas en las que uno puede ir viendo las alternativas eh, para tener esa purificación. Ahora, usted me dice, no, pero yo tengo pocas fincas, no saco tanto café, no voy a hacer una inversión de este tamaño. No, pueden hacer una inversión pequeña, pueden hacer un estanque pequeño, pueden hacer una caja de retención pequeña, ya que no van a sacar mucha agua, pues va a tener una medida de control más eficiente, van a tener más cuidado. Entonces, no necesariamente hay que tener bastante para hacer este tipo de trabajo y no necesariamente hay que tener bastante para contaminar bastante, ¿verdad? Podemos tener poquito y de esa manera contaminar también igual. Como les mencionaba anteriormente, no se necesita mucho para contaminar 7.000 litros de agua, ¿verdad? Solo necesitamos un kilogramo de cereza, de café en cereza para crear la contaminación. Ahora, imagínense que usted diga, no, yo tengo poco café, saco poquito, no hago tanta contaminación. Ah, pero que pongas a pensar que todos los vecinos tengan la misma cantidad de café y que todos lo tienen al mismo río, ahí ya tenemos problemas, ¿verdad? Porque tendríamos bastantes en esas áreas. Aquí tenemos el sistema wetland, que son plantas acuáticas como tratamiento de aguas mieles. El mecanismo de inyección es inyectado a grandes cantidades de oxígeno hacia sus raíces. En este caso, la planta manda bastante oxígeno a sus raíces para poder capturar todos los que son los nutrientes que encuentran en la parte del agua, ¿verdad? Y de esa manera, pues, tienen una mejor absorción de los nutrientes y eh, pueden crear, romper las barreras entre el oxígeno y las contaminantes para a alimentarse a las mismas. La depuración de aguas residuales con plantas acuáticas flotantes es uno de los sistemas más utilizados y consistentes en estanques o canales. Ahora, aquí hay que aclarar una parte bien importante, que si bien estas plantas son buenas a la hora de absorción de nutrientes, como aguas mieles, sí es una planta que es invasiva y que puede crear problemas de ecosistemas porque puede eliminar plantas nativas, ¿verdad? En el caso de Honduras, estas se encuentran en el lago de Ojoa, también en la laguna de Ticamaya, pero como ustedes han visto las noticias, si son de aquí de Honduras, y si no, pues les cuento un poquito. Hace unos años hubo una reproducción bastante grande de este tipo de plantas y pues el gobierno en este caso pues tuvo que hacer una limpia, ¿verdad? Entonces, yo sé que de repente ustedes pueden decir, ah, yo vi que esto era bueno para las aguas mieles y llevan y tiran en sus, de repente, quebradas locales o en sus estanques locales y luego va a ser una contaminación grande. En este caso, pueden usar ustedes este tipo de plantas en un ecosistema cerrado, es decir, que ustedes hagan el estanque, que ustedes hagan la fuente de retención de agua y ahí aplicar la planta, pero en un ambiente libre no lo vayan a hacer, eso puede ser perjudicial para el ecosistema, ¿verdad? Entonces tampoco queremos que pase eso. Ahora, el jacinto, que el jacinto acuático que tenemos en la imagen, aquí pueden ver que hay un estanque en el que ya tenemos la parte de retención de aguas mieles y aquí tenemos la planta como tal, ¿verdad? Esta también la pueden aprovechar, en algunos lugares lo usan cuando ya tienen bastante de la planta, la sacan, la pican bien y la usan como fertilizante, ¿verdad? Entonces pueden aprovecharla de las dos maneras, pero tengan cuidado a la hora de cómo la van a utilizar, ¿verdad? Porque no queremos que haga el contaminante. Ahora, el jacinto tiene sus nutrientes que requiere para su metabolismo, siendo el nitrógeno, fósforo, junto a los iones de potasio, calcio, magnesio, hierro, amoníaco nítrico, cloro, sulfato y carbonato. Entonces, como pueden ver, tiene un amplio espectro de todo lo que va a absorber y en un ambiente que es de alta reproducción, pues lo que va a hacer es que también puede dejar a otras plantas sin estos nutrientes y lo que puede provocar, en este caso, la muerte. Entonces, por eso digo que hay que tener bastante cuidado, pero en la parte de un ambiente cerrado con las aguas mieles, pues va a ser muy bueno porque nos va a absorber prácticamente los excedentes de nutrientes que va a ser ello, ¿verdad? Y si los absorben, nosotros después los picamos y los incorporamos a la finca y vamos a tener una buena forma de trabajo. Entonces hay que tenerlo en consideración. Ahora, aquí tenemos
diferentes tratamientos. Tenemos lo que es la parte de pilas de metal, de cemento. Aquí podemos ver que la primera, esta debe ser la última del sistema de filtrado. En lo que está el lavado, aquí tenemos la circular, que es para que haya un poquito de turbulencia y podamos aprovechar los sólidos. Luego aquí tenemos los estanques en las que ya se pueden poner, por ejemplo, los jacintos para que empiece a hacer la parte de nutrición, ¿verdad? Y según va cayendo más agua, esto va a pasar a la siguiente pileta y a la siguiente hasta que tengamos un agua bastante limpia, ¿verdad? Y aquí tenemos el otro sistema, que ya en este caso son de tipo naturales, piletas que ven un poco más natural. Tenemos las flores, tenemos otro tipo de plantas que también son retención y entre ellas mismas se van comunicando hasta sacar un agua más limpia y que no tengamos problemas de contaminación, ¿verdad? Esto ya se puede ver como en un tipo parque, ya es un poco más industrializado, ya es de repente en países con un nivel de tecnología diferente, ¿verdad? Y como otras alternativas tenemos la lenteja de agua, que es la que tenemos aquí, y la azola, ¿va? Que son plantas que van a tener una absorción de nutrientes y que nos va a crear una descontaminación aprovechando la parte de los azúcares que van a tener, en este caso, las aguas mieles. Ahora, si preguntan de repente cómo debo hacer mi tama, en este caso el pozo, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un círculo virtuoso, una laguna de tratamiento. Este es el modelo que da el café, ¿verdad? Lo tenemos a 50 metros de fuentes de agua, a 50 metros de la casa, porque de repente podemos tener olores o en los primeros estadios, o de repente podemos también tener la parte de la contaminación. Hacemos una prueba anteriormente para ver el filtrado del agua y ya luego pues hacemos las dimensiones, ¿verdad? Aquí como pueden ver también tiene plantas acuáticas para crear los primeros niveles de filtración y aquí tenemos los que van a ir siguiendo para la siguiente labor. Ahora, como ejemplo, tenemos eh, los pasos, ¿verdad? Para ver qué tamaño tenemos que tener de nuestro trabajo. Entonces, tenemos que tener, conocer la cantidad de café, uva que recibe al día. Eso me imagino que usted ya lo maneja en su registro para ver qué tanto café más o menos sacan, ¿verdad? Ahora, como ejemplo, 5 quintales de café uva utiliza 5,3 metros cuadrados de agua, ¿verdad? Ahora, 5 quintales de café uva producen un quintal de café oro. Esto puede variar dependiendo de la variedad, dependiendo del manejo, ¿verdad? Dependiendo la máquina de despulpado. Ahora, si usted cosecha 50 quintales de café uva por día, estime el volumen y dimensión de la laguna. Ahora, aquí tenemos ya una tabla con una regla de tres, ¿verdad? 5 quintales de café uva, 50 quintales de café uva, un quintal de café oro. Entonces aquí tenemos 50 quintales por uno, entre 5 a 10 sacos de café oro por día. Ahora, si trabaja el beneficio toda la semana, quiere decir que son 7 por día, son 70 de café oro a la semana, ¿verdad? Ahora, si esos 70 quintales ocupan 5,3 metros cuadrados de agua, requiere para obtener un quintal de café oro serían 35 metros cuadrados de agua. Necesita para obtener 70 quintales de café oro. Como pueden ver, ya es 35 metros cuadrados de agua, ya es un volumen bastante importante. Ya es algo a considerar, ya es un desperdicio de agua que no lo podemos tomar como desperdicio mientras no sepamos si lo estamos aprovechando de la manera correcta, como les había mencionado anteriormente. Ahora, la profundidad de la laguna será de 0,6 metros. Este ya es el nivel que tiene un buen sistema de retención, una buena infiltración, entonces podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque si tenemos una infiltración, si usted hace un pozo, lo drena y el día siguiente no hay agua, y usted dice, ah, no, ya hice el éxito porque no tengo problemas con las aguas mieles, solo me quedó el sólido arriba. No, en este caso lo que va a pasar es que podemos tener contaminación porque vamos a contaminar las aguas subterráneas. Recuerden que en algunos lugares el agua se saca de pozos de esa manera, ¿va? Entonces vamos a contaminar esas aguas al fondo. Entonces tampoco lo que queremos. Define el ancho de acuerdo a la capacidad del terreno, se asume con 4 metros. Ustedes pueden variar, ¿verdad? Pero es como una medida estándar que lo podemos utilizar en este caso. Entonces tenemos el largo, el ancho y lo alto. Lo largo todavía no sabemos porque lo que queremos saber, lo ancho es de 4 metros y lo profundo es de 0,6 metros o 60 centímetros. Entonces tenemos los 35 metros cuadrados de agua, metros cúbicos de agua, los 4 metros por los 6 de ancho, tenemos 4,58, se redondea a 4,60 metros de largo. Entonces ya teníamos calculado los 4 metros, la profundidad y ahora tenemos lo largo. Entonces sería más o menos lo que ustedes van a sacar.
Si usted me que producen menos, pues la tabla aquí ya va a variar, bajo lo tenía que poner los datos de lo que usted va a sacar. Como pueden ver, la voy a dejar un ratito ahí, por si de repente le quieren tomar alguna captura o lo quieren anotar, ¿verdad? Y si no, pues recuerden que este video va a estar en YouTube para que lo puedan sacar la información y de repente pues hacer el ejercicio ustedes, ¿verdad? Esto es uno que da el café en este caso, entonces lo podemos utilizar. Ahora, los beneficios del tratamiento de agua eh, es un círculo virtuoso, como repetimos, y las ventajas claves son las siguientes. Protección de las fuentes hídricas. Tendríamos cuidado con las aguas, que pueden ser tanto potables como de la zona, puede ser un río, un lago, una quebrada, ¿verdad? Un estanque. Pero si nosotros desperdiciamos el agua echándolo ahí, pues podemos llegar a contaminar. ¿verdad? Y lo que era un paisaje de repente bonito, con peces que uno iba a pescar para alimentarse, los vamos a perder, ¿verdad? Y de repente vamos a ver todos los peces con problemas y no vamos a saber qué es y la solución es no echar las aguas mieles, ¿verdad? La creación de fertilizantes orgánicos. Como les repito, podemos crear bioles porque tenemos los azúcares, tenemos sedimentos que los podemos convertir en lodo para después aprovecharlos como abono. Y si tenemos la parte del agua que la manejamos el pH correcto y bajamos todos los óleos al fondo, pues lo podemos aprovechar como un foliar, ¿verdad? Y lo podemos aprovechar para la planta y lo aplicamos con la bomba y no va a haber ningún problema. Y de esa manera pues tenemos plantas muy bonitas, con buenas características, ¿verdad? Pero todo eso después del manejo. Generación de energía renovable, como les digo, si tenemos bastante, en este caso, subproductos de las aguas mieles, pues podemos crear lo que es gas para nuestra finca. ¿va? Pero en este caso ya tendríamos el detalle de que tendríamos que saber que tenemos ese excedente para poder aprovechar gas y no nos vamos a generar prácticamente no mucho. ¿verdad? Pero son formas que podemos tenerlas en consideración. Y la sostenibilidad y el valor agregado. Si nosotros tenemos una finca con tratamientos de aguas mieles, podemos darles el valor agregado a nuestro producto, ¿va? bien sea una cafetería que tengamos, bien pues la marca del café, bien pues un comprador internacional que le va a gustar que ustedes tengan ese manejo, ¿verdad? Que ustedes vean, que él vea que tienen control de las aguas mieles. Muchas veces hay cosas que se están pidiendo como un extra o muchas veces se están pidiendo casi obligatorio, ¿verdad? Entonces va a haber un momento que las aguas mieles va a ser ya de carácter de esa manera para evitar que tengamos una contaminación indiscriminada. Pero nosotros lo hacemos, sabiendo todos los beneficios que podemos obtener, créanme que lo van a hacer de la mejor manera, hasta van a querer que los vecinos vayan a hacer el despulpado a su finca para querer hacer todo el aprovechamiento, ¿verdad? Y de esa manera pues van a generar, como les digo, sus productos que puede ser gas, puede ser más fertilizantes, más cuidar las aguas, más bien ustedes pueden crear un negocio ahí después, ¿verdad? Para vender productos agrícolas sostenibles y la reducción de la huella hídrica, ¿verdad? Y entre menos agua utilicemos para este lavado, más agua va a haber disponible para todos, ¿verdad? Tanto para la naturaleza como para los vecinos, para nosotros ir a pescar, para nosotros ir a nadar. Vamos a tener mayor agua disponible para las plantas. Entonces todo eso nos va a beneficiar, ¿verdad? En la parte que vamos a utilizar menos agua para trabajar. Y de esta manera, pues va a ser un área más limpia, más fresca. Eh, Más agradable como tal, ¿verdad? Vamos a tener una finca más bonita porque vamos a tener un suelo rico en nutrientes, va a haber una finca que va a ser más frondosa, entonces todo esto va a ser bien, bien aceptable, ¿verdad? No sé si tienen preguntas que las podamos de repente responder, entonces estoy abierto a ellas, ¿verdad? Y de esa manera, pues podemos ver qué sistemas podemos aprovechar en este caso para usar de una manera adecuada. No sé si mi compañera tiene algunas preguntas por ahí. Dice, en este caso, Mauricio, para establecer estos sistemas de tratamiento de aguas mieles, en el caso del café se necesitan estudios y permisos ambientales de parte de instituciones correspondientes, municipios. Bueno, en este caso ustedes lo pueden hacer en su finca, ¿verdad? Siempre hay instituciones que les van a brindar un poco de asistencia para saber qué procedimientos tienen que hacer, eh, cómo hacer las mediciones adecuadas, en qué momento ya lo pueden aprovechar, pero para hacerlo a una escala pequeña en su finca no necesita permiso, ¿verdad? Más bien, Recuerden, sí, bueno, un poquito ahí comentando lo que dice Brian, también con este tema, si ustedes tienen alguna certificación, hay certificaciones y asociaciones con institutos, por ejemplo, en Costa Rica, el ICAFE es el que valida cuándo usted ya puede tirar esa agua al río. Es decir, alguien del equipo del ICAFE
En este caso va a evaluar la última pila, la última laguna de agua, para ver si ya tiene las condiciones de pH, si tiene el tema de DBO y de QO, al nivel correcto para que lo puedan hacer. Y como les mencionábamos en la clase de las dos, cada país tiene su propia normativa. Y como el ingeniero Brian también se los mencionó durante la clase, nosotros tenemos que pues ligarnos a eso. Si tenemos una certificación, ver muy bien qué es lo que nos pide nuestra certificación y también regirnos a la normativa del país. Adelante, Brian. Sí, entonces de esa manera pues ustedes van a abocar, ¿verdad? O sea, el principio como para hacerlo lo pueden hacer directamente ustedes. Ya después cómo lo van a tratar, pues ya ahí depende de la institución cercana, ¿verdad? Entonces sería una. Así es. Bueno, por aquí tenemos otra consulta de Eliodoro. Nos dice, ¿sería una estrategia de hacer un café melado para evitar la contaminación de aguas mieles? Sí sería una estrategia, ¿verdad? A primera instancia, porque en este caso la parte melada quedaría directamente en la concha, ¿verdad? Pero después del despulpado, digo, después del descascarillado, ¿qué hacemos con esa cascarilla que ya está con lo melado, ¿verdad? Entonces hay que ver qué vamos a hacer después, porque siempre el contaminante o el azúcar va a quedar en esa parte. Entonces, siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con él? De repente, si usted es un melado, ya con la cascarilla seca, lo ponen en agua, siempre va a desprender esa parte de las mieles, ¿verdad? Entonces, no la podemos deshacer de una manera tan drástica, sino que lo podemos hacer de una manera más baja, ¿verdad? Digamos que esa cascarilla la podemos poner en un cultivo de lombrices para que ellas hagan su descontaminación, ¿verdad? De una forma natural, y ahí ya podemos hacer una limpieza más limpia, ¿verdad? Sí, jóvenes, en ese caso, como dice el compañero Brian, y lo que yo les mencioné ayer, cuando nosotros cosechamos el grano en un punto óptimo, no necesito agua para el despulpado, ¿cierto? Pero yo tengo que darle un tratamiento a la pulpa. Si voy a hacer un café melado, un café honey, tengo que darle un tratamiento a la pulpa. Ya mi compañero mencionó uno de hacer un lombricompost, o ustedes pueden compostearla antes de llevarla, ya sea a nuestra finca o a cualquier otro sitio donde la vamos a colocar. Entonces es importante que hagan ese proceso de descomposición. De igual manera, si van a hacer un proceso natural del café, que básicamente es coger el grano maduro y darle un proceso de secado, si ustedes van a hacer eso, pues al momento de la tría también van a tener un residuo, ¿no? Entonces sí es importante que hagan ese proceso de descomposición con ese tema de los residuos. Sí, correcto. Y Eh, bueno, adelante. no, no, adelante. Bueno, por aquí tenemos otra consulta de Mauricio Matos. Dice, entiendo que el café en Honduras nos podría asesorar en este tema con sus especialistas o con documentación al respecto. Es correcto. Ahí, Brian, si nos puede más o menos dar una información respecto al café o si tiene alguna información sobre eso. Sí, ellos tienen un manejo, en este caso un programa que es para la parte de aguas mieles. Ellos tienen varias de las pilas que la forma que tienen que tener para ir haciendo la decantación y evitar que las partículas sólidas lleguen hasta el fondo de la pileta, para que se queden en las primeras y lo que llegue al final pues sea el agua más limpia posible. Entonces ellos sí tienen bastante información en este caso, tienen cursos, tienen capacitaciones. Ahí es más que todo hablar con el técnico de la zona en este caso, pero también en la página de ellos hay un poquito de información, o bastante, mejor dicho, sobre los manejos de aguas mieles, ¿verdad? Y de ahí, pues ellos tendrían que tener el asesoramiento de cómo llegar con ustedes, o ustedes lo solicitan, ¿verdad? Para poder hacer la respectiva información por parte de ellos, ¿verdad? Bueno, jóvenes, por temas de tiempo, creo que ahí había unas preguntas más en otras plataformas. Es un gusto siempre tenerlos aquí. Saluditos a todos. Ahí teníamos comentarios desde Venezuela, Perú, parece que veí Colombia, Panamá, Nicaragua, me parece, y Costa Rica. Y bueno, de aquí de Honduras, saludos jóvenes. Recuerden registrar su asistencia. La clase de hoy, tratamiento de aguas, mieles y su impacto ambiental. Entonces es importante que siempre registren la asistencia para que puedan recibir el certificado y que estén en las clases todos los días para que puedan pues aprender un poco de conocimiento. Creo que este intercambio de conocimiento con ustedes, ahí algunos nos comentan que hacen diferentes prácticas en su finca, entonces también para eso, para nosotros es súper interesante porque como tenemos jóvenes de tantos países, entonces conocer
cómo se maneja cada tema en el país es súper interesante. Así que gracias a los que comparten también sus preguntas y sus comentarios. Nosotros ahí siempre estamos pendientes de estarlos leyendo y jóvenes, siempre es un gusto compartir con ustedes. Igual ahí está nuestro WhatsApp. En los grupos de WhatsApp, pues, como somos los administradores, ahí nos pueden contactar por cualquier consulta o duda o alguna información sobre el programa que tengan. Recuerden, Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé implementada por la Fundación Condu Café. Y bueno, los dejo con el ingeniero Brian para que se despida. Bueno, la verdad espero que haya sido una clase de provecho, ¿verdad? Espero que alguna duda que hayan tenido pues la podamos haber resuelto. Este tema es bastante amplio, bastante información. Yo les invito a que de repente puedan investigar un poco más y de repente alguna parte les interesó y de esa manera pues puedan llenar o enriquecer más esta clase, ¿verdad? Y de esa manera yo siempre los invito, ¿verdad? A buscar más información para que tengan una visión global de todo esto. Entonces espero que sea de provecho. Buenas noches para todos. Buenas noches desde Nicaragua. Entonces los saludo y esperemos vernos en la siguiente clase a todos. Feliz noche, ¿verdad?